Las buenas noticias de Jesús, alcanzando al mundo para Jesucristo, con el hermano Mickey Rivera. Bienvenidos. Saludos para todos, amados hermanos y amigos que nos ven y que nos escuchan a través de su programa, Las buenas noticias de Jesús. Les habla su hermano y amigo Mickey Rivera, como siempre, en una presentación más acerca de la palabra poderosa del Señor. ¿Te has hecho la pregunta alguna vez, ¿existe Dios? ¿Te han hecho a ti como creyente la pregunta, ¿existe Dios? Y tal vez han añadido a esa pregunta, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Y esa es la pregunta que vamos a contestar hoy a la luz de la palabra de Dios. Ciertamente hemos estado viendo en las presentaciones anteriores lo que es la apologética y mencionamos que la apologética es la defensa de la fe, en qué hemos creído, por qué hemos creído y cómo podemos comunicar esta fe a otros. Y después de eso estuvimos viendo las razones por las cuales debemos de hacer apologética. Estuvimos mencionando precisamente que la apologética defiende la fe, pero no solamente la apologética defiende la fe, sino que también la apologética presenta evidencia de por qué creemos lo que creemos. Y dentro del campo de la apologética, hay cuatro maneras o cuatro enfoques de hacer la misma. El primero de ellos está relacionado con la lógica y la razón. La fe trata de ser defendida a través de la lógica y de la razón. La segunda manera de definirlo es a través de las evidencias, la ciencia, la historia y la bibliografía. Pero también la fe se defiende a través de por qué hemos creído, la experiencia de nuestra fe, cómo hemos llegado a nuestra fe y la defendemos en base a eso. Pero hay una cuarta razón que tiene un nombre un poquito difícil para pronunciar y es la evidencia presuposicionalista. Y esta se basa en la evidencia de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer hoy a través de la misma. Vamos a presentar a ustedes razón de ser de la existencia de Dios según la Biblia. La existencia de Dios según la Biblia. Y para eso nosotros vamos a ir rápidamente a presentar la siguiente definición, y es la que estuvimos hablando acerca de Primera de Pedro 3:15, donde se nos dice que estemos siempre preparados para presentar defensa. Y defender la fe en este caso implica afirmar que Dios existe, implica afirmar que Dios existe. Y la primera evidencia que vemos en la creación la vamos a encontrar en Romanos capítulo 1, versos 19 al 20, donde dice: lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea que un Dios que se manifiesta a la humanidad, se manifiesta a través de la creación del mundo. El Salmo 19, versículo 1, añade: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De hecho, Dios no trata de demostrar en la Biblia que Él existe. Él da por sentado de que Él es Dios y que no tiene que probar que existe.
Por eso en el primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios. Da por sentado que Él es el creador y que Él creó los cielos y la tierra y los creó de la nada, los creó sencillamente con su poder. La palabra original en hebreo dice que Él crea de la nada todos los cielos y toda la tierra, y por consiguiente no tiene necesidad de tratar de probar de que Él existe. Pero aún así vamos a ver que en la Biblia, la palabra del Señor, que tampoco es necesario probar que su autoridad, sino que la Biblia es la autoridad suprema. Por lo tanto, allí en Hechos capítulo 14, versículos 15 al 17, dice que Dios no se dejó sin testimonio, dando lluvias y tiempos fructíferos. O sea, las diferentes manifestaciones en la naturaleza nos van a mostrar a nosotros que Dios es real y que Él existe. Por lo tanto, la primera evidencia que tenemos de que Dios existe lo vemos en la creación, porque la naturaleza testifica del Creador. La segunda evidencia que tenemos de la existencia de Dios lo podemos ver en la conciencia humana. Vemos que allí en Romanos capítulo 2, versos 14 y 15 dice que la ley de Dios está escrita en el corazón y la conciencia da testimonio. O sea que tenemos dentro de nosotros un aparato, por así decirlo, que es llamado a la conciencia, que nos va a dar testimonio a nosotros de lo que es bueno y de lo que es malo, y que eso Dios lo ha puesto en el corazón del hombre. Y si no existiera, por ejemplo, un método para la salvación, lo cual es imposible porque Jesús murió en la cruz por nuestros pecados para darse por nosotros, si no existiera un mecanismo, vemos que la conciencia escrita allí en los corazones del hombre da testimonio. Ese verso dice, por cuando los gentiles que no tienen ley, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolo o defendiéndolo de su racionamiento. O sea que cuando el hombre hace algo bien hecho, la conciencia lo aplaude, pero cuando hace algo mal hecho, la propia conciencia lo va, le va a decir que eso está mal. Y ese mecanismo de la conciencia en el corazón de los hombres lo puso Dios ahí, y eso es evidencia de la existencia de Dios a través de esa conciencia humana. De hecho, la mayor evidencia de que Dios existe es precisamente el hombre, porque dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero además de eso, si nosotros vamos a Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, vamos a ver que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El hombre es eterno. Ciertamente su cuerpo va a morir porque es un cuerpo que está bajo una condición de pecado, pero Dios ha puesto eternidad en el alma de el hombre porque esa alma es eterna. Y fíjense ustedes lo que dice allí, y voy a leer ese verso para no hablar de memoria. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. O sea que cuando aquí habla de corazón se está refiriendo no a este órgano que hace, que late y que mueve la sangre en el cuerpo,
sino que habla de el alma, y esa alma es eterna y Dios es el que la pone en el corazón del hombre, y eso da evidencia de la existencia de Dios. Esa alma es eterna. Si tú le das tu corazón a Cristo mientras vivas en este mundo, pues vas a ser salvo, vas a un lugar eterno. Pero si no aceptas a Cristo como tu Salvador, esa alma va a ir a un lugar eterno, pero de castigo. Y la Biblia está llena de evidencia sobre esto. De manera que la ley moral, la conciencia, y el sentido de eternidad apuntan a Dios y también son una evidencia de que Dios existe. Vamos a ver una tercera razón, y esa tercera razón es la evidencia en la palabra de Dios. La evidencia en la palabra de Dios. Como te decía, la palabra de Dios no tiene que ser probada porque que es palabra de Dios, porque es la autoridad suprema. No tiene ninguna otra autoridad por encima de ella. Y esa propia palabra nos va a mostrar que Dios se revela en ella, porque dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Dios es el que inspira esa palabra. Vamos a ver más adelante, cuando estemos hablando acerca de la autoridad de la Biblia con más lujo de detalles, que Dios inspiró a diferentes autores a través de la historia para que escribieran la Biblia, y que a pesar de haberse escrita en un periodo de sobre 1400 años, tiene una naturaleza en ella desde Génesis hasta Apocalipsis, hablándonos acerca de la salvación a través de Jesucristo. Pero también la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48 nos dice eso. Por lo tanto, la palabra de Dios no pasa. La propia Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y el profeta Isaías está haciendo mención de eso allí en ese pasaje que se encuentra en el capítulo 40, versículo 8. Y también la propia palabra del Señor añade allí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios, fíjense ustedes, la palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, y que ella es enviada para hacer lo que Dios desea que ella haga. Así que cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos dándonos cuenta de que la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios viva y es eficaz. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Y todos y cada uno de estos versos y muchísimos más que pudiéramos estar leyendo aquí nos dan evidencia de que la escritura revela a Dios, y no solamente que revela a Dios, revela que Dios existe, sino que también la escritura transforma vidas. Yo conozco el testimonio de un hombre que era comunista, y a través de la lectura de la palabra de Dios su vida fue transformada, y eso nos da también, lo vamos a ver más adelante, evidencia de que Dios es real y que Dios existe. ¿Qué otra evidencia podemos ver? También yo creo que esta evidencia es una de las más poderosas que podemos encontrar. Podemos ver evidencia de que Dios existe a través de Jesucristo. Dios se revela en Jesucristo. Es la revelación suprema de Dios. La Biblia es la revelación escrita. La conciencia humana es la evidencia moral. La creación es la evidencia natural. Pero la revelación de Dios a través de Jesucristo es la revelación suprema. Y vamos a ver en Juan capítulo 1, versículo 18, que allí
lo primero que deja establecido Juan cuando hace esa teología desde el cielo, poniendo a Jesucristo como divino, lo primero que hace es que nos dice que Dios se revela a través de Jesucristo y que Jesús dio a conocer al Padre. Ese verso lee así: a Dios nadie le vio jamás, no le hemos visto. El unigénito Hijo, o sea, el único en su clase, no es que es el primero, es el único en su clase, no hay otro como Jesucristo, el único en su clase, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo podemos saber que Dios existe? Lo podemos saber y lo podemos probar a través de la evidencia en Jesucristo. Y demás está decirlo, esto es algo que vamos a hablar más adelante. Jesucristo es un personaje histórico. Jesús existió. Está probado a través de la historia que Jesucristo fue un personaje histórico. Pero Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, da a conocer a Dios, da a conocer a Dios. En Juan capítulo 14, versículo 9, también tenemos prueba a través de la palabra de Dios que el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Fíjense ustedes que allí en el versículo 9, Jesús está diciendo de la siguiente manera: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Sencillo. Felipe, uno de sus discípulos, le dice que le dice a Jesús, después que Jesús hace la declaración allí en el verso 6, diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Jesús. En el verso 7, en el verso 8, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, una evidencia suprema de Dios es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero también en Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, dice allí que Cristo es la imagen del Dios invisible, el creador de todo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, que Jesucristo está por encima de todo y que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Y esta es la evidencia suprema de que Dios es real. Vamos a ver también que la evidencia en la fe, que no es otra cosa que la respuesta del creyente, esa fe que confirma la existencia de Dios, también nos da evidencia de que Dios existe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, en otras palabras, que Dios existe, que tenga confianza en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y esta es la versión Reina Valera contemporánea. Por lo tanto, la fe en Dios confirma y permite experimentar a Dios. Hay gentes que dicen que Dios no existe, como dice en el Salmo 14:1. Dice necio en su corazón: no hay Dios. Pero eso es una negación de la existencia de Dios, que no va a poder permitir a la persona que experimente la existencia de Dios en su vida. Por eso Juan capítulo 20, versículo 29 dice: porque me has visto, diciéndole a Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea,
que la fe es evidencia de que Dios existe y la fe confirma y permite experimentar a Dios. Así que eso es parte de lo que prueba de que Dios existe. Recuerda que estamos presentando evidencia a través de la Biblia de la existencia de Dios, pero la Biblia nos presenta que la creación muestra que Dios existe. La Biblia propia nos muestra a nosotros de que Dios existe. La evidencia de Jesucristo nos muestra de que Dios existe, pero también la evidencia de la fe de aquellos que creen en Jesús y que le han aceptado y que le sirven también prueba de que Dios existe. Así que nosotros podemos ver aquí en todos estos versos que hemos presentado que Dios existe. La Biblia enseña que la creación muestra a Dios. La conciencia humana lo confirma. Su palabra lo revela. Cristo lo manifiesta plenamente. La fe es el camino para aceptarlo y para experimentar su realidad. Pero también hay unas pruebas tradicionales de la existencia de Dios que yo quisiera mencionarte. La mayoría de las pruebas tradicionales para la existencia de Dios se pueden clasificar en 4 tipos principales de argumentos. Número 1, el argumento cosmológico. El argumento cosmológico considera el hecho de que todo lo conocido en el universo tiene una causa. Todo lo que existe tiene una causa. Alguien tiene que haberlo creado. Por consiguiente, ese argumento razona que el universo mismo también debe tener una causa y que la causa de un universo tan grande solo puede ser Dios. O sea, este universo tan grande, tantas estrellas, tantos planetas, tantas manifestaciones en el universo, debe tener una causa y que en un universo tan grande, esa causa solo puede ser Dios. Número 2, el argumento teleológico. Esto quiere decir que el argumento teológico enfoca la evidencia de armonía, orden y diseño en el universo y argumenta que su diseño da evidencia de un propósito inteligente. En otras palabras, alguien inteligente debió haber creado un universo que tiene tanta armonía y con un diseño tan exclusivo, puesto que el universo parece estar diseñado con un propósito. Debe haber un Dios inteligente y con propósitos que lo creó para que funcionara de esa manera. En otras palabras, alguien inteligente debió haber creado el diseño y este mundo y lo debió haber creado para que funcione de esa manera. Claro, lo crea para que el hombre exista en él y para que el hombre gobierne y tenga autoridad sobre este mundo. Lo que pasa es que Adán lo entregó al diablo y por eso el morador de este mundo es el diablo. Pero alguien con propósito y alguien inteligente debió haber diseñado y creado este mundo y ese es Dios. El argumento ontológico. La ontología es el estudio del ser y sus propiedades. Y el argumento ontológico empieza con la idea de Dios, que se define como más grande de lo que se puede imaginar. No podemos ni siquiera comenzar a describir a Dios porque es mucho más grande que lo que nuestra mente puede pensar. Por tanto, ese argumento dice que la característica de existencia debe corresponder a tal ser tan y tan grande, puesto que es más grande existir que no existir. En otras palabras, este mundo existe porque hay alguien mucho más grande que el mundo que lo creó. Y por consiguiente, como te decía
anteriormente, el argumento moral. Empieza con el sentido del bien y del mal que tiene el ser humano y la necesidad de que se haga justicia, y argumenta que debe haber un Dios que es fuente de concepto del bien y del mal y que algún día hará justicia a toda persona. El concepto del bien y del mal puesto en el hombre es algo que Dios lo puso a través de la conciencia y a través de ese sentido de que se haga el bien y que no reine el mal, y que hay un Dios que eventualmente castigará el mal y que se establecerá el bien, y que toda la justicia de Dios será establecida aquí a toda persona en el mundo. Por lo tanto, concluimos, el universo en efecto tiene a Dios como su causa y en efecto muestra evidencia de diseño con propósito. En efecto, Dios existe como un ser más grande que nada que podamos imaginar. Y por último, Dios en efecto nos ha dado un sentido del bien y del mal y un sentido de que habrá un día un juicio. De manera que te he hablado hoy acerca de las diferentes razones que presenta la Biblia como evidencia de que Dios existe. Hay un creador, hay alguien que creó los cielos y la tierra. Hay alguien que puso conciencia en el hombre. Hay alguien que escribió la palabra de Dios, la inspiró, y que la palabra da evidencia de que Dios existe. Jesucristo da evidencia de que Dios existe. Y la fe de cada uno de nosotros los creyentes da evidencia de que Dios existe. Y también te he hablado de 4 argumentos tradicionales de que Dios existe. Estos argumentos te los quiero repetir y son los siguientes: el argumento cosmológico, el argumento teleológico, el argumento ontológico y el argumento moral. De manera de que Dios es real, Dios existe, vino a salvarte, porque dice que Dios envió a Jesucristo para salvar lo perdido. Así que dale una oportunidad en este día. Y tú que eres creyente, te he dado unas pistas para que tú puedas defender tu fe ante aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo y en Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, te bendigo, te adoro, te glorifico, te exalto, te doy gracias por tu palabra, por tu existencia. Tú eres real, viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, viniste a salvarnos. Bendícenos en esta hora, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi amado hermano y amigo. Antes de despedirme de ti, te quiero hablar un poquito acerca de dónde puedes ver nuestra programación. Siempre me quiero dar el propósito de hacerlo, pero por una razón u otra, pues no lo hago. Pero es bien importante para que sepas dónde nos puedes conseguir. Nos puedes conseguir en Facebook, la página, una de las páginas es Familia para las Naciones, y allí estamos colocando esta programación siempre. Todos los jueves puedes ver nuestro programa, Las Buenas Noticias de Jesús, y también lo puedes ver en la página Las Buenas Noticias de Jesús. Las Buenas Noticias de Jesús es la página donde puedes ver también en Facebook Las Buenas Noticias de Jesús. Ahí está en la pantalla. También tenemos programación en Twitter. Ahí puedes ver la programación también ahí en Twitter. Ponemos programación. Tenemos programación en Instagram. Estamos posteando información también ahí. Y nuestro podcast lo puedes ver en Anchor FM, Familia para las Naciones. Y también nuestra página en YouTube, Familia para las Naciones, la cual te puedes suscribir y la cual pues puedes ver también la programación continuamente. Allí tenemos diferentes estudios bíblicos y diferentes predicaciones para la gloria del Señor. Si deseas
escribirnos, nos puedes escribir, aquí está el correo electrónico, te puedes comunicar con nosotros a través del mismo. Así que una vez más, Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor sea contigo. Esperamos que sintonices esta programación, que ores por nosotros continuamente, porque queremos llegar a diferentes partes del mundo a través de este mundo virtual que tanto ha crecido para que Dios sea glorificado.